Balaam. Y contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Lo contrató. Entonces este hombre, pues, este profeta se ve, yo estaba leyendo, se ve que este profeta era muy utilizado porque Dios lo utilizaba y lo que él decía se cumplía. Y este rey Balaam se enteró que era un buen profeta, ¿no? Pero en ese tiempo Moisés acampó al frente, al lado de Moab. Y Moab era gobernado por este rey Balaam. Entonces lo contrató porque él tenía miedo, ya oía y veía lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, venía haciendo, venía conquistando, venía derrotando a todos esos pueblos y conquistando pueblos. Entonces este tuvo miedo y dijo: voy a contratarlo a Balaam, que es un profeta, para que maldiga al pueblo de Israel. Y una vez maldito, pues maldecido, ya no tiene efecto. Entonces lo contrató. Vamos a leer en Números 23, del 18 al 24. Ya lo tenemos. Vamos a leer. Dice: entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, el profeta, dice que tenía una parábola porque él sabía lo que Dios ya había escrito. Dios ya había escrito y había decretado las bendiciones para el pueblo de Israel. Entonces miren lo que le dice el profeta a Balac. Dice: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Este versículo es el que yo siempre aquí les repito. Yo no soy, dice, hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo siempre lo repito aquí, pero no sabía y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros escuchamos, leímos, pero no lo razonamos, no lo meditamos, justamente, gracias pastor, no lo meditamos. Entonces pasamos, como yo siempre lo he dicho, pero lo he dicho sin sentido, solo porque me ha llamado la atención. Pero imagínense lo profundo que es esto, que al pueblo de Israel, si traemos, ahora no hay pueblo de Israel aquí, no hay ningún israelita, pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces para nosotros viene todo esto también. Entonces dice que lo que Dios ha dicho, las bendiciones que Dios nos ha dado, se van a cumplir. Se van a cumplir. ¿Por qué? Porque
lo dice aquí, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, eso será. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No es cierto? ¿O me hago entender? Porque si les digo, si me entienden, a lo mejor piensan que piensan que no sé dar, que soy un poquito. No, digo por mí. ¿Me explico? ¿Me sé explicar? Sí, yo creo que sí. Vamos a seguir leyendo. Y ejecuto, vale. He aquí, dice, he recibido orden de bendecir. He aquí, dice, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocar. O sea, lo que Dios dijo, nadie puede cambiar. ¿Qué ha dicho Dios? Que somos hijos de Él y que Él nos bendice. ¿Quién puede cambiar esa bendición? Nadie. Nadie puede cambiar la bendición, porque está escrito, porque Dios no se va a contradecir. No, a ti te bendije, Brian, pero como te portaste mal con Caterine, ahora no te voy a dar la bendición o te quito la bendición. No, Dios dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Le ofrecí, me da cosas darle, pero mi palabra tiene que cumplirse. Yo dije que lo iba a bendecir y voy a bendecirlo. Es así, ¿entendemos? Qué bonito que es la palabra de Dios cuando verdaderamente la entendemos y la leemos con mucho cuidado. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él y júbilo de rey en él. Se refiere al pueblo de Israel, porque somos nosotros descendientes de Jacob. Y dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Todo esto le dice Balaam a Balac. Entonces este rey le dice, oye, si yo te he traído para que lo maldigas, ¿no? Y tú estás diciendo todo lo que es palabra de bendición. Lo estás bendiciendo en vez de, yo te contraté. Te contraté para que los bendigas, para que los maldigas, y tú los estás bendiciendo. Entonces le vuelve y le repite y le dice que él no puede cambiar lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha dicho. Si Dios los ha bendecido, dice que les ha dado las fuerzas como de búfalo. Entonces, ¿cómo Él va a quitarles la bendición? Él no podía, por más profeta que sea, porque Dios es Dios. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. O sea, aquí quiere decirnos esto, dice que no habrá agüero, o sea, ningún agüero, o sea, agüero aquí lo entendemos hoy para mejor entendimiento, o sea, ningún brujo, agorero, llamaban esos, agüero, alguna persona que hace mal, que muchos de nosotros conocemos, los brujos, ¿no? Bueno, no los conocemos, unos sí, otros no, pero adivinos, que aquí hay muchos, aquí en España se ve muchos adivinos, se escucha, dice el maestro no sé qué, ven y te prospero, ven y la bendición está aquí. O sea, entonces en ese tiempo dice que no, el pueblo de Israel no iba a ser afectado por ningún brujo, por ningún agüero, por ninguna maldición.
He aquí, dice, el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no se echará atrás. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Todo esto le decía al rey de Moab, que el pueblo de Dios se va a levantar como león, se erguirá, dice, no se echará atrás, o sea, no va a retroceder el pueblo hasta que no mate a todos los enemigos. Esto le estaba diciendo. ¿Qué era todo esto? Una bendición, ánimo que le estaba dando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces dice, Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas, porque no salía de su boca palabra de maldición, no salía de Balaam palabra de maldición. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, esto tengo que hacer? Porque Balaam mandó a unos emisarios de él a traerlo al profeta Balac. Entonces le dijo que viniese a maldecir al pueblo de Israel. Entonces él lo regresó. Eso está antes, que eso no les he leído porque el tema es otro, ¿no? Entonces dice que los mandó y le dijeron a Balac, oye, que Balac te dice que vengas para que maldigas al pueblo de Israel. Dice, no, yo no voy, porque yo no puedo revocar lo que Dios ha dicho. O sea, él no puede cambiar una bendición en maldición. Y le dijo, no voy. Y no fue. Luego regresaron, le dijeron a este rey que no ha querido venir porque él no puede cambiar la orden de Dios. Mandó a otros, dice, más fuertes. O sea, si mandó a unos soldados, ahora mandó a generales ya, a que lo convenzan para que venga a maldecir al pueblo de Dios. Entonces aquí le dice, si yo ya te he dicho que yo no puedo, pero tú, necio, me mandaste a llamar y yo estoy aquí. Entonces yo no voy a hacer caso, sino a lo que Dios me diga que yo diga. ¿Y qué decía Balaam? Solo palabras de bendición para el pueblo de Israel. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura, dice, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Entonces le ordenó que prepare holocausto, y entonces este rey pensó que preparando los holocaustos y todo, ahora sí lo iba a maldecir y Dios iba a cambiar de idea. Pero total, ¿qué hizo? Balaam hizo los holocaustos, hizo lo que Dios le dijo que haga, y fue para agradar más a Dios, en contra de este rey que quería que los maldiga. Pues entonces muchas de las veces nosotros tenemos un serio problema, que nosotros pues no tenemos una identidad de lo que somos. Una identidad de lo que somos. ¿Qué somos nosotros los cristianos? Somos hijos de Dios. Entonces, a veces se nos olvida, sufrimos de amnesia. Sí, nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos caminando por ahí y nos insultan o nos dicen algo. ¿Qué pasa?
nos ofendimos o contestamos, tal como nos han dicho, les devolvemos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que somos hijos de Dios. Alguien viene y nos maldice, nos ofendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos, no hemos entendido lo que es o lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿qué hemos aprendido ahora? Que ninguna maldición nos va a tocar. Ninguna maldición, digan lo que digan, a nosotros, los hijos de Dios, no nos va a afectar. Pero, ¿cuándo pasa esto? Cuando creemos en esto, creemos, sabemos quiénes somos, o solo cuando nos va bien decimos, somos hijos de Dios, por eso me va bien. Y cuando nos va mal, ni pensamos en que somos hijos de Dios. Porque cuando nos va mal, también tenemos que decir, gracias Señor, por lo que me está pasando. Porque esto me ayuda para bien. Y ahí es el versículo que quiero que se lo aprendan siempre, Romanos 8:28. Que todas las cosas nos ayudan para bien a los hijos de Dios. Claro, ¿y nosotros qué somos? ¿Somos hijos de Dios? Dice, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Apréndanselo ese facilito para que no les sorprenda al evangelista Consuelo cuando venga y les pregunte. Porque cuando ya unos 10 le den los versículos ya va a dejar de preguntar, porque yo me acuerdo en la escuela era así mismo, nos preguntaba, a ver, ¿quién sabe la lección? Los más estudiosos alzaban la mano y no les preguntaba a ellos. Y yo, como no estudiaba, estaba por ahí tapándome así atrás del compañero, que yo me sentaba atrás de unos 20, así, me escondía. A ver, ¿quién se esconde? A ver, tú, José, la lección, no sabía. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que no pase esto con la evangelista, pues nos vamos a aprender y todos vamos a alzar la mano. Todos vamos a alzar la mano. A ver el versículo de memoria que les encargué. Todos vamos a alzar la mano y ella se va a quedar. Entonces la que se va a encontrar en dificultades va a ser ella. ¿Por qué? Porque no va a saber a quién va a bendecir. Porque es una bendición que le pregunte a la hermana Sandra y que ella me declare un versículo. Es una bendición. Es una bendición cuando alguien le dice, hermana, quiero que ores tú. Gracias, Señor, por esa bendición, esa oportunidad que me das de declarar tu palabra. ¿Sí o no? Demos un aplauso al Señor. Entonces les decía yo esto de la identidad. Nosotros, por ejemplo, no sabemos. Nos olvidamos, sufrimos de amnesia espiritual, que nos olvidamos de dónde somos, quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, nada nos va a pasar. Nada nos va a pasar que no sea bajo la voluntad de Dios. Ahora, no con esto quiero decir que no nos va a suceder, no vamos a tener ningún problema, que no nos vamos a enfermar. Somos normales como cualquier otra persona. Somos tan normales como cualquier otra persona, que estamos para enfermarnos, estamos para que se nos muera un familiar, estamos para una separación, estamos para lo que sea, Pero eso, nosotros, ¿qué tenemos que decir? O entender, o tener siempre presente que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, otra vez, Romanos 8:28, a los hijos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Y ya está. Con ese versículo podemos vivir toda la semana. Llego al trabajo, mi jefe, oye, que no esto, que no lo otro.
No te amargues el día, hermano, no te amargues el día. Tómalo con calma, date la vuelta y repite Romanos 8:28. Todas las cosas me ayudan a bien. Van a decir, ¿cómo me van a ayudar a bien si me acaba de insultar el jefe? ¿Por qué te habla? Dios te habla a través de lo que te dice tu jefe. Dios te habla y te dice, oye, y rápido bueno, me pasa a mí, rápido te viene a la mente, pues como dice, a lo mejor tengo que mejorar un poco mi carácter, a lo mejor tengo que mejorar un poco mi actividad en la cual estoy desarrollando, a lo mejor no soy muy ordenado, en el trabajo que sea, a lo mejor algo pasa. Y Dios te ve, ya sé por qué, porque ayer no ordené las cosas bien, por eso estará enfadado el jefe. Y así te va revelando. Entonces, les decía yo, vamos a ver aquí, que lo que tenemos que saber quiénes somos verdaderamente nosotros. Hay un decreto de bendición para los hijos de Dios y esto no se puede cambiar, lo que les digo. Pero muchas veces cuando nosotros nos encontramos con algún obstáculo en nuestra vida, nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Y perdimos nuestra identidad. Hay dos cosas muy importantes que tienes que saber. ¿Quién eres? ¿Y quién no eres? ¿Sí? Vamos a aprender nosotros a saber quién somos y qué no somos. ¿Vale? Ponga mucha atención. Dice, saber que eres una hija, un hijo de Dios, que tú sepas que eres cristiano, que ningún problema que pueda venir a tu vida robe tu identidad. O sea, que cualquier problema que nos venga nos robe la identidad. Porque en cuanto nos viene el problema, como les decía, nos olvidamos de quiénes somos. Y nos olvidamos de Romanos 8:28. Dice, ahora vamos a recordarles, dice, recordar que eres un hijo, una hija de Dios, un cristiano, eres perdonado, ¿sí o no? ¿Somos perdonados? Sí. ¿Somos elegidos? Eres un elegido por Dios. ¿Eres bendecido? Somos bendecidos. ¿Eres protegido? Sí, porque Dios nos protege, Dios nos cuida todos los días. Eres una hija, un hijo de Dios. Eres un hombre poderoso. Eres un conquistador. Eres un hombre, una mujer con propósitos. Eres un soñador. ¿Sí? Soñamos, ¿no? Queremos tal cosa, soñamos. Bueno, cada quien tenemos nuestros sueños, lo que ambicionamos. Eres un hijo de Dios comprado a precio de quien nadie puede pagar, ¿o no?
Somos hijos comprados a un precio que nadie puede pagar. El precio de la sangre de Jesús. ¿Quién puede pagar ese precio? ¿Quién puede venir y decir, yo voy a pagar con mi sangre, con mi muerte, por cualquiera de nosotros? Nadie. Solo Jesús lo hizo. Solo Jesús lo hizo. Eso es lo que somos. ¿Sí? Porque la sangre de Cristo, la sangre de Jesús es la que nos protege de todo mal, de todo peligro, de todo agüero. Estaba viendo yo un documental en National Geographic y ustedes, bueno, aquí casi todos, yo creo que la mayoría conocemos a la zarigüeya, aunque en la televisión o directamente, yo la conozco, es un animal muy, bueno, es como una rata grande, pero huele mal. En nuestro país le llaman de diferentes partes. En una ciudad, por ejemplo, donde yo soy, en Loja, le llaman huanchaca. Por la parte esta de Quito le llaman raposa. Pero el nombre propio de ella científicamente es zarigüeya. En zorrillo también le llaman así, bueno, porque tiene un mal olor. Este animal tiene la característica, dice que estaba viendo que ningún veneno de ninguna serpiente le hace efecto. Y que los científicos están descubriendo cuál es esta hormona que le produce la inmunidad para el veneno de las serpientes. Y yo eso no sabía, pero yo sí sabía, porque yo les digo, yo la conozco y yo la he cazado. Este es un animal muy inteligente, no es rápido, no tiene buena visión, es lenta. Yo creo que con el perezoso, le gana al perezoso, pero muy poco, porque no corre mucho ni nada, se trepa así. Es un animal muy inteligente porque cuando los perros, yo que he tenido la finca, y ahí pues los perros la cazaban a este animal porque se come gallinas, come fruta, huevos, se come. Entonces, los perros la cazaban. ¿Y saben lo que hacía este animal? Como el perro prácticamente no se la come, la mata porque es un perro de cacería, porque otro perro no la mata, nada más olerla se retira. Sí, pero como es este perro de cacería, pues la trata de matar. Entonces ella sabe que nadie se la va a comer por el olor que tiene. Entonces el perro viene, la muerde, y ella ¿qué hace? Se hace la muerta. Se hace la muerta y no se mueve de ahí. O sea, el perro coge, la sacude, la tira por ahí, y ella donde cae ahí se queda. Ni parpadea. Se queda ahí. Les digo porque yo experimenté que se estaba comiendo las gallinas en la casa, tal, el perro la cogió y tal, la dejó por ahí ya, la tiré muerta, así, digo, está muerta ya. Cogí para que no quede en el camino, la tiré a un ladito así, y entonces fui y le conté a mi papá. Le digo, ¿sabe que el perro cazó una huanchaca, que es la que se comían las gallinas? Dice, bueno, ha estado bueno, dice, pero la mató el perro. Le digo, sí, quedó muerto. Le digo, vamos a verla, que está ahí. Fuimos y ya no estaba. Y entonces mi papá me dice, no, es que ese es un animal muy duro, ese no muere. Solo con lo que el perro la muerda, no muere. Ella se hace la muerta y cuando ya ve todo tranquilo, coge y se va. Y así, en efecto, así había hecho. Se fue. Pero bueno, son más historias que les tengo que contar de eso, pero no va a esto el tema. Entonces, les digo que así como este animalito tiene ese antídoto para
protegerse del veneno de las serpientes, así tenemos nosotros ese antídoto para rechazar toda maldición, que no se haga, que no nos afecte a nosotros las maldiciones, que no nos afecte a nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos hijos de Dios, somos soñadores, somos más que vencedores, dice, en Cristo Jesús. Y eso nos olvidamos. Entonces, esto les digo que en la vida real, por ejemplo, cuando alguien viene, les decían antes, ¿quién conoce a las brujas? Las brujas sí saben estar, y cuando una bruja, por ejemplo, viene y sabes que está la bruja en la esquina y te ha regalado algo, o crees que es bruja, no sé, por la cara que tiene, o por alguien, la gente dice, no, esa señora dice tiene, no, dice, no, dicen que es bruja. Y cuando ella viene y te regala algo, tú no te comes así por así, no comes. Lo digo porque en mi casa una vez esa señora decía a mi mamá, esa señora dicen que hace males, que es bruja. Y la señora, no sé, de buen corazón, con qué fin vino y le regaló algo a mi mamá. Y mi mamá dijo, no comerán eso. Y era un manjar de leche. Era un manjar de leche que había hecho. Y dijo, no comerán eso, déjenlo ahí. Hay que esperar que venga tu papá a ver qué dice. Y claro, ahí estaba, pero era de pasar el dedo así, pero como lo que a uno le dicen, se cree y está, no lo tapábamos, no lo pasábamos viendo así. ¿A qué horas viene mi papá? Y que mi papá diga que sí hay que comerlo. Total, llega mi papá y dice, vea, le dice a mi mamá, le decía, ve Enrique, la señora tal ha traído esto. Dice, ¿y cómo así? Dice, no sé, ha traído, que ha hecho y que nos ha traído, ¿verdad? Dice, no sé, mija, usted verá si se lo come o no. Dice, mi mamá dice, no, mejor no comamos, porque como dicen que la señora hace mal y eso, no vaya a ser cosa que... ¿Ah? La ignorancia de uno. ¿Por qué? Porque no sabemos quién somos, pero nos olvidamos. Bueno, ellos no eran cristianos, ellos eran como nosotros, que nos criamos en eso, que no sabíamos. Pero ahora, por ejemplo, a mí, yo digo por mí, yo aprendí, antes de eso aprendí que cuando me decían vamos donde los brujos que no sé qué, que curan, yo no creía. Porque una vez también los utilicé y me engañaron, me sacaron el dinero y nunca más volví. Porque no me pasó nada, ni me dijeron nada bueno. Entonces, claro, uno se va donde un brujo para que te diga lo que le pasó a este rey. Que él lo que quería es que maldijera, pero el otro dijo no, que no iba a cambiar la bendición en maldición. Entonces nosotros, al saber que somos hijos de Dios, nos den lo que nos den, estamos cubiertos con el antídoto de la raposa que tenemos, pero que en este caso es de Jesucristo, no nos va a hacer daño nada. Por eso es lo que nosotros, antes de comer los alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y dice que a los hijos de Dios no les afecta nada, no les pasa nada. Sí creemos, claro, pero como muchas de las veces no creemos, entonces nos pasa lo que nos pasa. Como el cuento, no sé si les conté, que dice que había una señora que no tenía mucho que comer, estaba pobre, no tenía, y en la esquina vivía una bruja. Y la bruja pues escuchaba lo que la señora esta oraba. Es que le decía, Señor, danos de comer, mira ya no tenemos que comer, mis hijos aquí muriéndose del hambre y tal. Y dice la bruja esta, dice, ahí está el Dios. Tanto que clama a Dios y no tienen que comer. Dice,
Ahora le voy a hacer una jugada para que vea que no es Dios quien le da, sino soy yo. Entonces compra un pollo asado y le lleva a la señora. Es que dice, ella pues va a sorprenderla. Es que le dice, tenga señora, ya que su Dios no le escucha las oraciones, esto viene de parte de Satanás. Es que le dice a la señora. Entonces la señora dice, gracias Dios mío, dice la señora, la que estaba con hambre, gracias Dios mío, te doy gracias, es que dice, porque cuando tú quieres y bendices, hasta el diablo lo utilizas. Y es así, hasta el diablo te obedece. Y es así, es así. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo de nada. Lo que nos pase, nos pasará. Pero es porque Dios lo ha permitido, no por otra cosa. Vamos a seguir, no nos metamos mucho en la vida de las brujas. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tenemos ya? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta qué maravilla esto? Claro, yo lo leí así, pero se lo lee y no se le toma sentido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió, Dios nos escogió a nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo santo. Dice, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que anunciemos las virtudes que Dios, porque aquel que los llamó, de las tinieblas a la luz. ¿Dónde estábamos nosotros? En las tinieblas. Y nos sacó a la luz admirable, a la luz admirable. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. La palabra de Dios también dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y somos la luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Brillar, alumbrar en donde estemos. En donde estemos, hagamos brillar nuestra luz. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. ¿Cómo nos distinguimos nosotros del mundo entonces? ¿Cómo se distingue las tinieblas de la luz? Dios nos sacó de la oscuridad, ahora somos luz. Entonces nosotros, al ser luz, tenemos que dar luz. ¿Y cómo damos luz? Demostrando cómo somos. Demostrando cómo somos. No hay otra manera. Es muy fácil. ¿O solo aquí venimos a dar luz? Aquí tenemos demasiada luz. Aquí tenemos demasiada luz. ¿Dónde tenemos que dar luz? ¿Aquí hace falta luz? No. ¿Dónde hace falta luz? Afuera, en el mundo, en las tinieblas, donde estábamos más antes. Ahí hace falta luz, no aquí.
Aquí todo el mundo sabemos un versículo y ahora con más interés vamos a aprendernos un versículo, pero lo vamos a discernir, lo que decía el evangelista el día viernes, a discernir lo que leímos, así como yo leí hoy, esta mañana, que estábamos orando con mi esposa viniendo para acá. Tuve un discernimiento de una palabra y que está en la Biblia, que dice que somos instrumento en las manos de Dios. Y yo lo he repetido cuántas veces, pero nunca lo discernía. Estaba en las manos de Dios, en las manos de Dios. Somos instrumento en las manos de Dios. Y yo seguía orando, y me viene a la mente, se me vino a la mente un hacha, un asadón, un machete. Ya. ¿El machete qué hace ahí? Nada. El machete no hace nada ahí. ¿Qué hace el hacha ahí, asentada? Nada. El asadón, ¿qué hace aquí? Nada. Son herramientas, sí, son herramientas. ¿Para qué sirven? Para hacer un trabajo. Para hacer un trabajo. Pero cuando se ponen esas herramientas en acción, ¿cuándo? Cuando están en las manos de Dios. Entonces nosotros, cuando estamos en las manos de Dios, vamos a hacer, ¿qué? Se cumple la palabra, vamos a ser herramientas para que todo lo que nosotros hagamos prospere y tenga un fruto y traiga un provecho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto lo discerní esta mañana orando, porque siempre he dicho yo, herramienta en las manos, soy una herramienta, utilízame Señor, soy una herramienta, pero lo decía por decir. Pero ahora me doy cuenta, y eso es lo que les digo, si nosotros decimos que somos herramientas en la mano de Dios, Señor, sí, utilízame. ¿Y cómo? En cualquier área, donde quiera que estemos. Me acordé porque dije, aquí no hace falta la luz. Aquí no hace falta la luz. ¿Dónde hace falta? Afuera. Aquí no hace falta un machete, un asadón, no hace falta. ¿Dónde hace falta? En el jardín, en el campo, ahí hace falta. Entonces ese es el discernimiento que nosotros tenemos que tener al momento de leer la Biblia. Vamos a leer en Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes saben que teníamos en el Antiguo Testamento, habían tantas leyes que eran severas, que hoy si se cumplieran aquí, si se hicieran lo que decía en el Antiguo Testamento, a lo mejor ya muchos no estuviéramos, ya hubieran sido muertos, ya hubieran sido lapidados, porque así era la ley, que el que lo encontraban, por ejemplo, en adulterio lo lapidaban, lo mataban, tanto al hombre como a la mujer, vale, pues así era. Entonces, como digo, y cuando vino Jesús, ¿qué vino? Él vino
no a quitar estas leyes, sino que se hagan efectivas esas leyes. O sea, que se cumplan. Porque más antes no se cumplían, solo se cumplían ¿cuándo? Cuando lo encontraban a la persona en el acto. Cuando alguien lo veía y lo descubría, ahí, pero si no se dejaba descubrir, no pasaba nada, seguía viviendo y seguía en pecado. Pero en cambio Jesús dijo, esta ley no va a ser así. Esta ley no va a ser así. Porque todos tienen un problema, todos pecamos. Y cada uno se esconde, nos escondimos para cometer el pecado. Con tal de que no me vean los hermanos de aquí de la iglesia, yo puedo hacer lo que quiera acá. Entonces Jesús vio eso, que eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Dijo, entonces el más listo se esconde bien y nadie lo ve y pasa por desapercibido. Entonces cuando él vino, dijo no. Entonces esto es lo que se refiere aquí, dice, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, todas esas cosas que había contra nosotros, que era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesús, cuando se entregó, murió, resucitó, porque el diablo pues creía que nadie, o sea, que Jesús, ningún hombre podía resistirse al pecado. Y él no pensó que Jesús fue el único que no pecó. Y entonces él se rió en la cara y dijo, mira, esta ley ya no sirve. Esta ley queda clavada aquí en la cruz. Que sí hay un hombre que la cumplió, y ese es Jesús. Y que todos pueden cumplirla. Todos pueden cumplirla. Pero ¿qué pasa? Para eso es que nos dio el Espíritu Santo, Dios, para tener y discernir nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, que nosotros mismos nos demos cuenta y ya no hagamos lo que hacíamos antes, de ocultar, escondernos para hacer las cosas malas. Entonces ya nos viene el discernimiento y dice, no, si yo hago algo mal, Dios me está viendo. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo aprendemos? Por medio del Espíritu Santo, que dice que nos trae convicción del pecado. Porque si no, siguiéramos. Entonces, por ejemplo, si uno ha sido un pecador en cualquier área, porque somos muy sabios para pecar, en cualquier área que sea, viene el Espíritu Santo y dice, tú estás ahí, esto no, y uno se sabe que está mal, pero no, como el hermano no sabe, como en la iglesia no se dan cuenta, pasa, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu Santo te hace ver que eso, lo que estás haciendo, está mal. Y sabes que hay que dejarlo de hacer. Automáticamente lo vas dejando poco a poco, poco a poco. Entonces, eso es lo que quiere Dios que hagamos. Vamos a leer por último el versículo que quiero que se aprendan y que lo declaren todos los días, que está en el Salmo 4:8. Ese que lo declaran todas las tardes. Para que nos dé sueño y podamos dormir tranquilos.
¿Ya está ahí? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Vale? Ese es el versículo de este día y de todos los días al momento de acostarnos para dormir en paz. Que quede esto ya para que no nos sorprenda el evangelista preguntándonos. Cualquiera, al primero, por eso todos vamos a alzar la mano. Entonces, al primero que diga, tú, ya se sabe. Y va a decir como pasó el día viernes, ese justamente era el que iba a decir yo y ya no tengo más que decir. Entonces, si alzamos la mano y nos pregunta primero, estamos salvados, porque ya el resto que se busque la vida. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres quien pone, Señor, la palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra haya llegado a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que reconozcamos quiénes somos, Señor. Tu identidad, que somos hijos tuyos, Señor. Que somos soñadores, que somos hombres, Señor, con fuerzas de búfalo, Señor. Que somos personas, Señor, agradecidas, Señor, bendecidas, Señor, que entendamos eso y que nada va a revocar nuestras bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Cuando reconocemos, Señor, que somos tus hijos, somos herederos, Señor. Cuando reconocemos que tu Hijo nos ha liberado, libres somos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu libertad, porque somos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias. Ok, está listo para ir a hacer un resumen, pero ahora tenemos que tomar la Santa Cena. Así. ¿Quién es Balaam? Se contrata a Balaam para